Buen día, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, que contribuye en la actualización y desarrollo de conocimientos y competencias en el personal de salud. Este programa busca, a través de la educación continua y permanente, repercutir en el bienestar de la población. El día de hoy, por situación extraordinaria, tenemos el Seminario Permanente de Investigación en Salud. Como ustedes saben, este seminario se da todos los lunes de 11 a 1 de la tarde, pero el día de hoy quisimos no perder la oportunidad de tener esta sesión, así es que por eso la estamos reprogramando. El día de hoy nos acompaña la doctora Bianca Fernanda Vargas Escamilla y el tema que nos va a presentar es estudio cualitativo sobre el cuidado y la atención del proceso reproductivo en la adolescencia, aproximación antropológica desde el hospital. También cabe señalar que esta es la segunda sesión con un enfoque justo de la metodología cualitativa. Recordemos que en este seminario se abordan diferentes temas por módulos. En el módulo de metodología con enfoque cualitativo, esta es nuestra segunda sesión. Vamos a tener en este módulo 4 sesiones, así es que voy a presentar a la doctora Bianca. La doctora Bianca Vargas es médica cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctora en ciencias sociomédicas con especialidad en antropología en salud por el programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud, también de la UNAM. Sus líneas de investigación se han enfocado en mortalidad materna, proceso reproductivo en la adolescencia, política pública y modelos de atención en salud sexual y reproductiva y salud global. Ha sido docente de pregrado y posgrado, también consultora en organizaciones de la sociedad civil y desde en el 2019 desempeñó el cargo de coordinadora de salud sexual y reproductiva en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. La doctora Bianca Vargas también actualmente es directora de atención a la salud materna y perinatal de parte del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva. De hecho, pues la doctora Bianca nos ha acompañado en otros seminarios con temas muy específicos del área y del cargo que actualmente ella tiene en el Centro Nacional de Equidad y Género, pero en esta ocasión también conociendo su expertise en la antropología en salud, pues es por eso que la invitamos. Así es que, doctora Bianca, le damos la bienvenida, le agradecemos nuevamente siempre participar con nosotros y también le cedemos los micrófonos. Muchas gracias, doctora Jessica. Pues realmente es un gusto para mí recibir la invitación por parte de ustedes. Muy buena tarde a todas y todos. Voy a permitirme compartir mi pantalla para poder dar inicio a este intercambio con ustedes. Como ya comentó la doctora Jessica, a quien agradezco mucho la presentación, la invitación y por supuesto haberme considerado en esta ocasión para este seminario de investigación, justamente pues enfatizar esta diferencia que ella puntualiza de aquellos seminarios en donde he estado presente desde la política pública en salud materna y perinatal, que es mi atribución en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y bueno, poder compartir un poco de mi experiencia previa en el área de investigación a través pues de algunas generalidades de la investigación cualitativa y sus posibles aplicaciones en el ámbito de la salud, y también de un ejemplo concreto de mi tesis que realicé en el doctorado en ciencias sociomédicas con especialidad en antropología en salud, que me enfoqué en la atención de adolescentes durante el embarazo, parto y posparto en un hospital público de la Ciudad de México, teniendo, bueno, pues este enfoque de investigación cualitativa que les compartiré un poquito más adelante.
Y bueno, el objetivo de esta sesión justamente va a ser dar a conocer algunos elementos básicos de la investigación antropológica y sus técnicas en el marco más amplio de las metodologías cualitativas que podemos aplicar al ámbito de la salud y, por supuesto, identificar concretamente cuáles son estos ámbitos a través de un ejemplo concreto que, bueno, trataré de ser muy breve para que también podamos tener al final tiempo para preguntas o para dialogar al respecto de estas propuestas. Y, por supuesto, atender a las preguntas, comentarios que así surjan. Bueno, primero quiero comenzar, sé que ha habido otras sesiones en el marco de este seminario y que estarán abordando diferentes campos de la investigación, pero yo quiero comenzar acotando, pues yendo de lo general a lo particular, ¿no? En donde se inscribe esta propuesta, tanto de campo disciplinar como metodológica, que abordaremos en esta sesión. Y yo, bueno, podría pensar que el marco más amplio es la investigación cualitativa en salud, en donde tenemos la combinación de dos elementos. Por una parte, las diferentes disciplinas que se han interesado en estudiar el campo de la salud y obviamente con sus propios marcos y enfoques teóricos, y además las técnicas metodológicas o los enfoques metodológicos que abordan la investigación cualitativa en salud, pues desde una perspectiva muy general, ¿no? Y bueno, insisto en que la salud o los procesos de salud, enfermedad, atención y las instituciones hospitalarias, las instituciones clínicas, así como la política pública en materia de salud, pues es cada vez más un objeto de interés para las ciencias sociales y el área de las humanidades. Y entonces hoy vemos pues estos entornos interdisciplinarios en donde varias disciplinas están confluyendo, o incluso, bueno, mi propia formación inicialmente como médica y después incursionando en este campo de las ciencias sociales para aplicarlas justamente al estudio de fenómenos o problemas de salud. Y no solamente la antropología, como es mi caso, es una de las disciplinas que se ha interesado, sino también la sociología o la sociología médica, la salud pública desde un enfoque de determinantes sociales o de la denominada epidemiología sociocultural. Y por otra parte, también no podemos dejar de lado el campo pues de la bioética, la filosofía y las humanidades, que cada vez más pues incursionan en este campo de aplicación o en el interés de conocer y de profundizar en el estudio cualitativo, ¿no? Tanto de los sistemas de salud, de la biomedicina, de la relación médico-paciente y varios ejemplos de temas de investigación que se han abordado desde esta perspectiva más allá, bueno, de la investigación cuantitativa que conocemos, ¿no? De los ensayos clínicos, la investigación epidemiológica o estadística, ¿no? Tenemos estas herramientas para profundizar desde la parte cualitativa a través de algunas herramientas. No quiero ser exhaustiva, pero sí señalar pues algunas de las que considero principales. En primer lugar, bueno, la etnografía, que se vincula estrechamente con la antropología. Ahorita en una siguiente diapositiva voy a ahondar en este método porque es justamente el que estaré empleando y describiendo en el ejemplo. También tenemos la medicina narrativa o la investigación narrativa, en donde pues se ha descrito o a través de estas narraciones, ¿no? Incluso vamos recopilando testimonios de manera sistemática y ampliados sobre los problemas de salud y sobre la experiencia y la vivencia de un padecimiento desde la perspectiva pues de las personas que lo viven, ¿no? Pero también de otros grupos como los estudiantes de medicina, ¿no? Que narran sus experiencias durante la formación, durante el internado, el servicio social, ¿no? Y esto también va conformando un bagaje de conocimientos de nuestro sistema de salud desde la perspectiva de diferentes actores sociales.
pueden encontrar revistas de medicina narrativa, ¿no? De narrativas en salud o narrativas del padecer, en donde, bueno, el valor testimonial de estas experiencias también forma parte de temas medulares como la relación médico-paciente, el abordaje integral de enfermedades crónicas, entre otros ejemplos cuyo pues acercamiento, cuyo manejo va más allá de el propio recurso médico o biomédico, ¿no? Tenemos también herramientas cualitativas como son las entrevistas o grupos focales que la sociología utiliza ampliamente, en donde incluso podemos llegar a hacer un análisis mixto, ¿no? Cual y cuantitativo a partir del análisis, ¿no? Temático de estas entrevistas o grupos focales, pero también nos permiten ampliar un poco en los significados, en las experiencias de las personas que están participando, dependiendo el tipo de entrevista que vayamos a realizar. Y también tenemos otro elemento que es el análisis documental o discursivo, en el que no interactuamos propiamente con las personas, sino que podemos estar analizando política pública, análisis de medios que hablan sobre un tema específico y así ver las tendencias también sociales, económicas, políticas, que están estrechamente relacionadas con la medicina. Incluso la producción de cierta información científica y no de otra es una fuente importante de investigación o, por ejemplo, el análisis de casos desde la perspectiva bioética también permite un estudio sistematizado de diferentes problemáticas y bueno, esto para tratar de mostrar lo amplio que puede ser este marco de investigación cualitativa cuando conjuntamos tanto la disciplina o el enfoque teórico en el que está situado como las diversas herramientas que podemos utilizar para acercarnos a conocer un fenómeno específico, un problema de salud desde estas diversas perspectivas. Ahora, bueno, me voy un poquito más aterrizando a la antropología médica como una disciplina de las ciencias sociales o de la antropología en su dimensión más amplia, pero que ha sido aplicada desde una perspectiva social al estudio de varias aristas de la medicina. Y la principal razón de esto fue, bueno, podemos identificar, ¿no? a la antropología como aquella que estudia las pirámides, el lenguaje, los grupos indígenas, las diferentes culturas y tradiciones y estos aspectos sociales de grupos, tanto actuales como históricos, ¿no? Sin embargo, el auge de la antropología médica tiene que ver con que, así como la antropología estuvo interesada en los productos culturales, ¿no? Para conocer a un grupo social a través de su organización política, religiosa, de sus formas de parentesco, de relaciones sociales, de organizaciones jerárquicas y de su funcionamiento social, la antropología médica va encontrando que la forma de experimentar la enfermedad, de generar medios y formas de curación y de finalmente en la historia de la humanidad articular un sistema médico de atención y de cuidados tan complejo como el que tenemos ahora a nivel global y con sus particularidades a nivel nacional o en los sitios más locales en donde también vemos la interacción entre un sistema biomédico, entre prácticas o medicinas tradicionales, medicinas alternativas que provienen de otros países y que hemos adoptando en esta circulación de recursos y de sistemas para finalmente lograr uno de nuestros fines básicos para la supervivencia, que es la curación, ¿no? La curación o la preservación del bienestar o del mejor estado de salud posible. Y entonces este sistema social tan complejo que gira en torno a la enfermedad y la curación, pues primero podemos decir que es compartido por todos los grupos humanos con sus diferentes características, pero pues es prácticamente
universal, aunque tiene sus singularidades. Entonces, pues es un buen punto de partida o una arista muy importante desde la perspectiva social para comprender pues a los seres humanos en su dimensión compleja y en sus formas de organización. Y por eso es que la antropología va tomando estas ramas como de especialización para enfocar todos estos recursos teóricos metodológicos en pues un campo de estudio concreto. Y la antropología médica nos va a plantear muchas perspectivas, ¿no? Pero me quiero centrar en algunas que me parecen interesantes para ir vislumbrando cómo hay una interacción entre la medicina o el saber médico con la disciplina antropológica o las ciencias sociales, y cómo pues lo primero que vamos a ver es que tenemos dos formas de abordar problemas que son comunes. Bueno, y dos, por poner solamente el ejemplo de la antropología médica, porque pues hay diferentes enfoques que nos pueden complejizar esta perspectiva. Para la antropología es muy importante el sujeto, ¿no? La experiencia del sujeto como persona, como ser en el mundo, ¿no? Un ser biopsicosocial, pero también existencial y cultural, ¿no? Que es capaz de enfermar, que puede enfermarse dentro de su condición de vulnerabilidad, que puede permanecer enfermo por cierto tiempo y eso transforma su trayectoria y su historia de vida, ¿no? Su presente y su proyección a futuro, pero también de que es un ser humano que busca la supervivencia, busca ser ayudado y ser curado de estos procesos de enfermedad. Entonces, aquí tenemos no solamente un problema de salud como un diagnóstico clínico, sino como la interacción de todos estos factores que denominamos desde la antropología el proceso de salud, enfermedad, atención, como eslabones que van concatenados y que incluso podemos agregar otros como la prevención, ¿no? Que también articula sistemas sociales en sí mismos para o políticas, ¿no? Y tiene un impacto económico el hablar de prevención, hasta también las formas de desatención, ¿no? Que el retraso, la demora en la búsqueda de atención, el rechazo, ¿no? O ciertos movimientos, como podemos pensar en el grupo antivacunas, ¿no? Lo podemos ver como una forma de desatención, pero para la antropología se preguntaría por aquellos factores o condiciones o experiencias del sujeto o movimientos políticos o económicos que han llevado a cierto grupo a tomar esta posición y que en última instancia desde la medicina podemos ver como una forma de no atención o de desatención a un pues a una cuestión individual, pero que también puede ser social o colectiva. Y con ello, pues algo recursivo que vamos a ver en esta conjunción o en este enfoque cualitativo va a ser la relación entre hechos biomédicos y factores socioculturales que al final inciden en las trayectorias de la persona, pero también en la atención, ¿no? Y la relación médico-paciente cotidiana nos puede dar muchos ejemplos de esto, ¿no? Si tenemos una persona con diabetes, ¿no? Con síndrome metabólico y queremos recomendarle cambios en el estilo de vida, pero tiene una jornada laboral, ¿no? De más de 8 horas, más tiempos de traslado de 3 horas, sin tiempos suficientes para comida, que además tiene una persona mayor a su cargo y además tiene un salario mínimo con el que no puede comprar todos los alimentos que le favorecerían para el tratamiento de esta enfermedad, pues necesariamente tenemos cotidianamente experiencias de cómo inciden estos factores socioculturales en el tratamiento médico o en el abordaje biomédico, ¿no? Por otra parte, también a la antropología le interesa, ¿no? O con el tiempo ha visto también la medicina como un sistema cultural, ¿no? Como una forma de cultura, en tanto que, bueno, como personal médico compartimos un lenguaje, ¿no? Prácticamente un idioma que si uno utiliza todos los términos médicos fuera del contexto, pues
no nos van a entender, ¿no? Entonces siempre estamos traduciendo entre el lenguaje coloquial, entre el lenguaje común y la terminología médica, ¿no? También tenemos bromas, chistes, memes que nadie más entendería, ¿no? Tenemos una forma o hay una forma de organización muy típica, ¿no? Con una jerarquía muy particular en los hospitales, ¿no? Todos hemos escuchado como a los estudiantes de medicina le dicen, bueno, para ser médico tienes que parecer primero, ¿no? Y entonces esta es toda una forma de prácticas y de elementos culturales con los cuales pues la medicina resulta, digamos, en una segunda formación, ¿no? Además de la que tuvimos en casa. Incluso tenemos ejemplos de cómo después, ¿no? De estudiar medicina, pues muchos de nuestros conocimientos o de pues nuestra propia cultura se ponen a prueba, ¿no? No va a ser lo mismo si le preguntamos a cualquier persona, ¿no? ¿Qué es la muerte? A que si contestamos esa misma pregunta desde la perspectiva médica, ¿no? O qué es la salud, y entonces vamos a decir la definición de la OMS, ¿no? En donde la salud es es ese estado óptimo de salud y bienestar en las esferas social, cultural, ¿no? Y personal. Y bueno, nosotros vamos adquiriendo estas definiciones que incluso nos pueden hacer cambiar nuestras perspectivas pues de formación o en las que hemos sido socializadas. En este sentido, pues los problemas de salud también pueden ser un objeto de interés social y una experiencia vivida que a la antropología le interesa profundizar a través de los testimonios y de la interacción con las personas que lo viven. Y con ello poder establecer estas relaciones entre el ser físico y psicológico, pero también con un mundo social y político en donde todas estas prácticas se están desenvolviendo y que tienen una influencia pues en el individuo pasando por diferentes niveles. Asimismo, pues hay vínculos que existen entre el orden biológico y el orden social, como comentaba, todos estos, la medicina también ha establecido o ha sido precursora de ciertos elementos del orden social que provienen, por ejemplo, de prácticas higienistas, ¿no? Por ejemplo, el que en algún momento de la historia se determinara que las personas con algún problema de salud mental tendrían que estar encerradas en centros específicos o especializados. Bueno, ahora en su atención, en algún momento solamente era en poder resguardar o contener estas patologías para las cuales no se tenía un tratamiento, y eso establece un determinado orden social, ¿no? Antes de eso, pues los padecimientos de salud mental no eran considerados enfermedades o que necesitaran estar en hospitalización, y eso, este orden biológico, este establecimiento de una práctica médica acaba impactando en el orden social y en lo que consideramos como normal o patológico a través de la historia. Y otro de los elementos también relevantes es poder indagar en esta interacción entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, ¿no? En el ámbito de la medicina, es decir, cómo el desarrollo científico, en este caso biomédico, la tecnología aplicada al campo de la salud, también influye en los comportamientos sociales, ¿no? Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, las mayores tecnologías de tamizaje gestacional, ¿no? Que incluso nos permite tomar decisiones o tener acciones dirigidas al producto de un embarazo mientras continúa el embarazo, ¿no? Entonces, estos avances científicos y tecnológicos siempre tenemos también que cuestionarlos a la luz de lo social, porque sabemos que esto existe, pero también podemos reflexionar que no está disponible para todas las personas y en todos los contextos, ¿no? Por lo tanto, también se puede convertir en una barrera de desigualdad, en una posibilidad distinta de toma de decisiones, y este avance tecnológico siempre tiene un impacto también en la organización social y particularmente pues cuando se trata de la salud. Ahora vamos
abordar un poco de este método etnográfico que mencioné al principio y que es, digamos, el método por excelencia de la antropología, que lo que tiene que, pues como característica principal es que habla de ir al campo, ¿no? De salir del gabinete, del escritorio, ¿no? Y recurrir a la observación y al formar parte, ¿no? Del grupo social o del contexto en el que se pretende investigar un fenómeno determinado de manera prolongada, de forma que tenemos una observación sistemática, pero también una inmersión en este contexto y en los diversos factores que lo afectan. En este sentido, la observación pues se ha descrito como de diferentes tipos. En un principio hablábamos de observación participante o no participante, es decir, participando en las actividades pues que realizan en este contexto. Por ejemplo, cuando hacemos investigación de campo de una comunidad indígena, ¿no? Y queremos observar, por ejemplo, su ritual en Día de Muertos, ¿no? Pues una opción es que participemos junto con ellos y entonces asumamos también los roles, ¿no? Si yo soy mujer y voy a ese contexto, seguramente me tocaría participar en la elaboración de los alimentos, ¿no? Si fuera un hombre en este contexto, pues a lo mejor tocaría ir a la cantina con los demás hombres, ¿no? Mientras las mujeres cocinan. Entonces, uno va participando de esos roles, pero también puede ser únicamente una persona observadora que permanezca desde fuera y estar viendo pues estas actividades. Sin embargo, en la actualidad, pues participamos, ¿no? Observamos contextos más complejos que hacen más difícil que, digamos, participo o no participo, ¿no? Por ejemplo, más adelante pondré el ejemplo cuando yo hice observación no en un contexto, no sé, de una comunidad rural, sino que estaba dentro de un hospital. Y entonces, ¿participo o no participo, no? Si de repente no sé, algún médico necesita ayuda, alguien se desmaya, no sé, cualquier situación imprevista, está participando o no participando, ¿no? Lo vamos a ver más adelante en y también con lo que el contexto permite, ¿no? Porque uno llega como una persona externa a hacer investigación, aunque se trate de una comunidad indígena, de quedarse en una casa del líder de una comunidad, de hacerlo en una escuela o de hacerlo en un hospital, ¿no? Hoy en día también tenemos muchos más contextos que la antropología le interesa observar. Para ello, pues mantiene un registro en lo que llamamos diario de campo, en donde se van sistematizando los hechos clave de estas observaciones, de esta interacción, pero también las reflexiones que uno tiene respecto de lo que sucede o no. Para el método etnográfico es muy importante resaltar que tenemos un conocimiento situado, que probablemente no es generalizable a otros contextos, sino que voy a describir en profundidad el contexto específico en el que se desarrolla ese problema. También tenemos estudios de antropología comparada, en donde se puede analizar, ¿no? El mismo fenómeno a través de diferentes estudios antropológicos en diferentes países, contextos, grupos de población, etcétera. Pero lo primero que tenemos es este conocimiento situado, que es válido para una época, para un momento y para un lugar determinado. Y también va acompañado siempre de nuestra perspectiva. Para el método etnográfico no partimos solamente de la objetividad de las cifras o de la objetividad de los datos, sino que los estamos cuestionando todo el tiempo. Estamos cuestionando qué observo, ¿no? ¿Qué me genera? ¿Qué reacciones tengo yo? ¿Cómo es mi experiencia de estar ahí? ¿Cómo los otros me transmiten también su experiencia, ¿no? De manera que estamos como produciendo este conocimiento sobre el lugar, porque yo como investigadora llego con unos lentes teóricos, por supuesto, ¿no? Tengo antecedentes, tengo un marco teórico y un estado del arte que ya revisé. Sin embargo, partimos de la singularidad y de poder detectar cuál es justo este elemento situado o esta situación diferente, ¿no? Y cómo se transforma
en el tiempo o desde la perspectiva que lo vemos, ¿no? ¿Y qué observamos o qué registramos? Pues justamente estos elementos del contexto, ¿no? En dónde estamos, en dónde, qué personas, ¿no? Lo integran, cuáles son sus prácticas, cuáles son sus creencias, cuál es su perspectiva de los problemas específicos, ¿no? Incluso de los factores económicos, políticos, mucho más amplios, porque las personas, ¿no? Desde el sentido común, desde nuestra cotidianidad, pues somos parte de todo lo que escuchamos en medios, de todo lo que nos ha sido transmitido, y todo eso forma parte de este contexto más amplio en donde se insertan los fenómenos específicos, ¿no? También nos es de interés describir el espacio físico, cómo se organiza, cómo se distribuye, ¿no? Y cómo eso impacta también en las relaciones sociales. También nos interesan los propios procesos o las formas de organización de los grupos sociales, las interacciones y las relaciones interpersonales, ¿no? En este caso, pues es fundamental, en el caso de antropología médica, pues la relación entre profesionales de salud y pacientes o personas usuarias. Y pues también ponemos atención tanto al lenguaje verbal como no verbal, ¿no? Y podemos complementar, por supuesto, con otras herramientas metodológicas, como vamos a ver más adelante. Luego tenemos aquí la configuración, cómo llegamos a determinar un problema, ¿no? Ya vimos como el ámbito más global de la disciplina, ¿no? Y de la especificidad del interés de la antropología, pero ahora, ¿cómo determinamos un problema? Yo diría que el enfoque o el interés de esta investigación cualitativa en salud es que buscamos esta intersección, ¿no? De cómo un problema de salud también es un problema social. Entonces, más que separar y decir, no sé, tenemos la violencia de género, no, pues eso es un problema social, ¿no? Pero también es un problema de salud, ¿no? Porque hay hay un daño a la salud mental, puede haber un embarazo no intencional, puede haber transmisión de infecciones, ¿no? Durante este hecho, puede haber violencia física, incluso llegar a la muerte. Entonces, este problema que es social también es un problema de salud, ¿no? O podemos hablar de otros tipos de violencia, ¿no? Como homicidios, por ejemplo, ¿no? Que son principalmente en hombres. Y sí, eso puede ser un problema social asociado al narcotráfico, a otros elementos del contexto, pero si uno se pone a ver que a lo mejor esa persona era el sostén de la familia, ¿no? Quien garantizaba alimentación, techo y salud a una familia, y vemos cómo la salud de esos niños, de esa familia, se deteriora después de la muerte, ¿no? De esta persona, pues ahí encontramos esa interacción de cómo los problemas sociales también arrastran problemas de salud, y los problemas de salud también tienen un impacto como problemas sociales. Y con ello poder ver más del caso individual hacia cómo esto impacta de manera colectiva. Entonces, en los problemas de salud, pues vamos a identificar aspectos como los riesgos, la prevención, el acceso a los servicios de salud, las características de los servicios de salud, la posibilidad de satisfacer o no, de responder o no a una problemática específica, ¿no? Y esto nos habla, los problemas de salud existen porque nuestra condición biológica y sociocultural nos pone en una situación de vulnerabilidad, y esta vulnerabilidad es desigual. Por eso esto se conjunta con la perspectiva de un problema social, en donde vamos detallando justamente estas formas de desigualdad, como podemos también hablar de condiciones de vulneración de derechos e incluso de tipos de violencia asociada, ¿no? A todos estos problemas. Entonces, hablamos de que estos problemas son de interés público, y aunque podamos estar hablando de la singularidad, ¿no? Por ejemplo, de un caso de violencia intrafamiliar o de violencia de género, estos casos son de interés público y nos atañen a toda la sociedad por todos los elementos y potenciales riesgos a la salud que un caso conjunta. Y es así como pues vamos a ir abordando las problemáticas desde esta perspectiva, digamos, interdisciplinaria, o de abordaje desde la antropología en salud o la antropología médica,
de los problemas específicos. Y paso ahora a al ejemplo que quisiera compartir con ustedes, que es, como ya les comentaba, la investigación para mi tesis doctoral, y el título es, ahora ya no, entre comillas, se trata de ti. Y en ella abordé el cuidado y la atención del proceso reproductivo en la adolescencia desde esta etnografía hospitalaria. Es decir, esta estancia prolongada en campo, pero esta vez el campo no era una comunidad rural alejada, no era una isla, ni el Amazonas, ni estos contextos que históricamente estudiaba la antropología, sino que era un hospital. Yo no trabajaba en este hospital, yo era una persona externa. Hay ejemplos también de investigación cualitativa en salud que son realizados por los mismos trabajadores, ¿no? Hay un creciente interés, por ejemplo, de áreas como trabajo social, psicología, ¿no? Que se interesan también en realizar este tipo de estudios cualitativos en el mismo contexto en el que elaboran incluso personal de medicina y enfermería. Y entonces, pues se va ampliando mucho este campo interdisciplinario, pero en mi caso yo era una persona externa al hospital. ¿Y qué quería saber? Bueno, pues quería indagar en estos aspectos sociales y culturales que los profesionales de salud y las adolescentes, ¿no? Las mujeres, tenían sobre el proceso reproductivo, ¿no? Sobre vivir un embarazo, un parto, puerperio y la maternidad en la adolescencia, y qué implicaciones tenía esto en poder atender de una u otra manera a las adolescentes, ¿no? De entre 10 y 19 años en un contexto hospitalario, ¿no? Y esto, por supuesto que tenía varios supuestos, ¿no? Por una parte, hablamos de acceso, de ciudadanía, de consentimiento, ¿no? Generalmente en mayores de edad, ¿no? Si uno piensa fuera de contexto que una adolescente llega sola a recibir atención, pues en teoría hablamos que no tiene posibilidad de decidir, que se necesita un adulto. En la realidad, sabemos que las mujeres adolescentes llegan en ocasiones acompañadas de sus parejas igual adolescentes y solicitan servicios de salud, y la prioridad es este acceso. Por otra parte, sabemos que conlleva implicaciones sociales, ¿no? Así como, sobre todo en las niñas menores de 15 años, pues riesgos a la salud, riesgo obstétrico, pero también una asociación importante con violencia sexual. Entonces, pues de ahí la complejidad de analizar este problema, y además, pues que pensamos a la adolescencia como un grupo homogéneo, pero definitivamente pues no es lo mismo un embarazo entre los 10 y 14 años de edad que entre los 15 y 18, que una pues adolescente tardía de 18 o 19 años, en donde incluso su estatus o su condición legal cambia, pues ya es mayor de edad, ¿no? Entonces tenemos un grupo que hemos visto de manera muy amplia y general, pero que tiene también sus singularidades. Entonces, los objetivos que yo planteaba era conocer, bueno, en qué contexto más amplio, ¿no? Y qué ha puesto sobre la mesa y la visibilización del embarazo en la adolescencia, porque obviamente sabemos que esto no ha sido siempre un problema, sino que ha sido un problema conforme tenemos mayor acceso a servicios de salud, mayor acceso a educación, alternativas, desarrollo profesional de las mujeres, ¿no? Y todo esto ha tenido una evolución histórica, ¿no? De manera que si en los años 50 una niña o adolescente de 13, 14 años ya estaba casada, no unida y con hijos, y eso era perfectamente normal, porque además la esperanza de vida era menor, pues hoy en día ya no es normal, ya lo configuramos como un problema. Y esto ha necesitado varios hitos y varios hechos, ¿no? Políticos, sociales, a lo largo de la historia, que hacen evidente que hoy no vivimos ni pensamos las cosas de una manera similar a como lo hacíamos hace 40 o 50 años. También el segundo objetivo fue el interés por ver el entorno hospitalario, pero no como médica o no como una perspectiva clínica, sino como un espacio complejo en donde las interacciones ocurren igualmente de manera compleja, ¿no? Y que hay una experiencia también subjetiva.
Para esto también me acerqué para conocer el perfil epidemiológico y sociodemográfico, ¿no? ¿Qué personas atiende? ¿Cuáles son los principales diagnósticos o motivos de atención que atendía este hospital? ¿Qué conocimientos, prácticas y valores predominan en la atención de adolescentes? Por ejemplo, si el personal pensaba que por ser menor de edad no debía atenderlo, o si privilegiaba pues la atención y la prevención de una complicación aunque fuera una persona menor de edad, ¿no? Y conocer cuáles son las perspectivas de los profesionales justamente cuando están atendiendo adolescentes. Y también cómo es su experiencia respecto de esta problemática, ¿no? En general todos sabemos que es un problema, pero también es algo muy cotidiano, ¿no? Entonces quisiéramos prevenirlo, pero la realidad es que en este hospital por lo menos 3 o 4 mujeres a la semana eran atendidas, 3 o 4 mujeres menores o niñas más bien menores de 14 años llegaban, ¿no?, a solicitar atención, y cerca del 30% tenían entre 12 y 19 años, ¿no? Entonces, pues es algo, pese a que tenemos estrategias y nos enfocamos y es necesaria la prevención, la realidad es que sigue siendo una demanda de atención cotidiana que el personal de salud pues enfrenta. Y también aquí es importante pues centrar esto en la perspectiva de las adolescentes, en su experiencia de buscar atención, ¿no? De entrada de vivir un embarazo, del inicio de la vida sexual y toda esta trayectoria de salud sexual y reproductiva que empieza, como sabemos, el promedio de edad de inicio de vida sexual en México es de cerca de 15.7 años, ¿no? Entonces, pues las implicaciones de la vivencia de un embarazo en esta edad, y todo esto desde un marco de derechos sexuales y reproductivos. Para esto, bueno, pues necesitamos plantear cuál va a ser los elementos teóricos que hay que estar como delimitando y desmenuzando, porque uno de los pues principios de esta investigación es que si yo llego solamente con mis ideas o mis prejuicios o mis conocimientos previos sobre el embarazo en la adolescencia, pues solamente voy a ver una parte del cuadro, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es poder tener varios lentes, varias perspectivas teóricas para no partir de solamente de lo que yo supongo, de una especulación, ¿no? Entonces, lo primero que yo realicé fue hacer un estudio de diversas perspectivas de la adolescencia, ¿no? Desde aquellos que lo definen como una transición, una etapa de transición biológica, psicológica y social, pero también como una construcción sociocultural, es decir, no en todos los grupos humanos se entiende la adolescencia de la misma manera. En los grupos sociales o en las sociedades urbanas y de los países más desarrollados se habla de que la adolescencia, si lo pensamos como con este criterio de independencia económica, ¿no?, profesional y ¿no?, de vida independiente, pues la adolescencia se extiende hasta los 24 o 25 años de edad o más, mientras que si vamos a una comunidad indígena, podemos encontrar que un niño de 13 años ya participa en la vida laboral, participa en las actividades productivas y en el sostén de la casa. Entonces, también es un concepto que difiere entre una cultura y otra, y también es parte de formar esta identidad o esta pertenencia a un grupo social. Por otra parte, si bien el término que todos conocemos es embarazo adolescente, una de las apuestas teóricas, ¿no?, es también cuestionar por qué lo llamamos así y qué nos limita o qué otros términos podríamos usar para ver estos procesos en su totalidad. Entonces, cuando hablamos de un embarazo en la adolescencia, estamos dejando de lado que hay todo un proceso reproductivo que va desde la etapa pregestacional, el inicio de vida sexual activa con acceso o no a métodos, ¿no? La posibilidad
una vez diagnosticado el embarazo, de decidir interrumpirlo o continuarlo, lo cual, dependiendo el lugar de origen, de residencia de esta mujer, de esta adolescente, pues va a tener la posibilidad o no, ¿no? Pero también de sus creencias religiosas, de aspectos familiares, ¿no? Que pongan en la mesa esta oportunidad, ¿no? De decidir una vez que ocurrió el embarazo. Luego tenemos todo el proceso de atención prenatal, que por supuesto que es muy singular, ¿no? En las adolescentes, muchas de ellas pues no se imaginan ni qué es el líquido amniótico ni la fuente, algunas no han tenido ni siquiera esta educación en el sistema escolar, ¿no? De anatomía, de los procesos básicos, pues mucho menos la experiencia de un embarazo, ¿no? Y de esto hasta el inicio de la maternidad y la crianza. Y todos estos elementos pues forman parte de este proceso reproductivo, que no es solamente el embarazo, sino todas las implicaciones de verlo en su continuidad. Y esto, por supuesto, además de ser una trayectoria, pues se genera una experiencia diferente, ¿no? De hecho, para cada mujer y, por supuesto, para cada adolescente, ¿no? Y bueno, hay que problematizar, ¿no? Justamente qué tanto lo vemos como este proceso natural, ¿no? Y qué tanto tiene impactos y diferencias culturales, al igual que la adolescencia. Entonces, desde la biomedicina podemos estar viendo un solo proceso, ¿no? O sea, es un embarazo y listo, y todos los embarazos son iguales, ¿no? Y definir a los adolescentes como el grupo de edad de 10 a 19 años y aquí se acabó el problema, o podemos realmente ver todas estas dimensiones desde la perspectiva cualitativa y desde otras disciplinas, ¿no? También aquí hay una perspectiva bioética sobre el desarrollo de la adolescencia, ¿no? Discusiones éticas sobre la misma interrupción del embarazo y alternativas en este sentido, ¿no? Que van haciendo estos dos procesos que pueden ser una definición médica muy acotada, los vemos como fenómenos más complejos en donde hay condiciones de riesgo, vulnerabilidad, pero además se viven en el cuerpo. Entonces hay una experiencia que no solo es racional, sino que las personas, los problemas de salud, cualquiera que sea, los vivimos y los experimentamos a través del cuerpo y a través de nuestra subjetividad. Entonces, no sé por qué salió borrada aquí. Entonces, bueno, el método, la etnografía hospitalaria, no sé por qué se me borró la presentación, pero ahorita lo reviso. Nosotros sí la vemos, ¿sí? En método etnografía hospitalaria, en esa diapo. Sí, pero creo que se me borró la mitad. Partí de una estancia de 16 meses en el trabajo en campo, observando este hospital. Y obviamente no se puede llegar y ya uno pertenece y te van a contar todo, ¿no? Entonces hay que partir de un acercamiento paulatino, ¿no? Yo empecé revisando expedientes para conocer las principales demandas de atención, los procesos, los procedimientos y hacer algo menos invasivo, ¿no? Para poder entrar al campo e irme familiarizando tanto como la organización como con el conocimiento y la presentación con cada uno de los profesionales de salud, ¿no? Además, cuando siempre las reflexiones es desde donde uno observa, ¿no? Y yo tenía pues un factor adicional. Era difícil explicar que yo era médica, pero que no estaba ahí para hacer nada que tuviera que ver con medicina y que no iba a atender a ninguna persona, ¿no? Sino que iba a estar observando. Entonces, lo primero que me dijeron es, nos vienes a evaluar porque pues todo este tema de violencia obstétrica y de, ¿no? Y entonces, pues por supuesto que yo conocía estos elementos y que uno de los temas importantes era la interacción entre los profesionales de salud y las mujeres y los derechos, ¿no? Entonces, tenía que explicar que no estaba haciendo una evaluación, que se trataba de un diálogo, ¿no? Y que por supuesto era voluntario, ¿no? Y poco a poco planteando y dialogando sobre los objetivos de la investigación, pues me fui incorporando o haciendo parte, ¿no? De este entorno y me permitían entrar a las consultas y fui conociendo otros espacios y recorriendo el hospital, porque uno de los elementos de la etnografía
justamente es este acercamiento voluntario y negociado, ¿no? Yo inicialmente había, por supuesto, planteado esta investigación ante el Comité de Investigación de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y también al Comité Hospitalario y al área de enseñanza y a la dirección. Y una vez que pasé todas esas autorizaciones, yo hubiera podido decir, pues yo tengo autorización de hacer esta investigación aquí. Sin embargo, pues no me iban a decir nada, ¿no? No hay poder dialogar o interactuar con el personal si solo llegaba con esta autorización y justamente sí iba a parecer que los estaba evaluando. Entonces, lo que yo hice, ¿no? La estrategia como lo haríamos en cualquier otra comunidad donde uno es una persona externa, pues fue un acercamiento y un diálogo paulatino con todo, con el personal, en donde hubiera también un conocimiento mutuo y tener muy claros los objetivos de esta participación, ¿no? También es importante señalar que no me quedé solamente dentro del hospital, sino me interesó hacer una aproximación también a un recorrido en los contextos, por ejemplo, de donde viven las personas usuarias que acuden a este hospital, en los alrededores. También, bueno, conocer este perfil epidemiológico y sociodemográfico del hospital, utilizar este diario de campo, pero también complementé con algunas entrevistas semiestructuradas con mayor profundidad, ¿no? Tanto con el personal de salud como con las adolescentes que acudían a los servicios de salud. Y también, bueno, hay herramientas de investigación que van surgiendo cuando uno está en campo, ¿no? Por más que uno desarrolle el protocolo de investigación, guías y métodos, ¿no? Siempre llegar a un contexto con esta estancia prolongada, pues siempre surgen nuevas ideas, pero también nuevas necesidades de la propia investigación. Yo, por ejemplo, no había contemplado que era un hospital escuela y que había estudiantes de pregrado pues interactuando con las adolescentes. Entonces, me pareció muy relevante también poder conocer su perspectiva y no solamente del personal médico, su perspectiva durante la enseñanza. Entonces, teniendo al grupo de estudiantes, pensé que, bueno, entrevistar a cada uno iba a ser complejo porque tenían sus clases y rotaciones y todo esto. Entonces, pues tuve la oportunidad más bien de trabajar con ellos en una sesión, contarles un poco de la investigación y hacer un cuestionario para que pudiera tener sus impresiones o sus experiencias y perspectivas sobre la atención de adolescentes, pero bueno, sin tener que demandar tanto de su tiempo, ¿no? Entonces, durante la observación, pues van surgiendo esta posibilidad de establecer otro tipo de herramientas, ¿no? En ocasiones también se apoyan con encuestas o con otros elementos que incluso podemos hablar de métodos mixtos, ¿no? Cual y cuantitativos. Yo me centré más en el tema cualitativo, incluso el cuestionario era un cuestionario abierto, ¿no? De manera que pues mi enfoque sí fue pues prácticamente cualitativo en su totalidad. Y bueno, ¿qué hice durante esos 16 meses que estuve ahí? Una de las decisiones fue que yo quería centrar el trabajo en la experiencia o en la vivencia de las adolescentes. Y con ellas y con su proceso de atención me fui guiando en los diferentes espacios. Entonces, una vez empecé por la consulta de primera vez, en la consulta externa, y ahí a las que cumplieran ciertos criterios, como lo antes posible en el embarazo, para poder invitarlas y que aceptaran participar y acompañarlas el mayor tiempo posible, pero también que cumplieran con los criterios de edad, ¿no? Que fuera un embarazo que se iba a quedar en ese nivel y no fuera de alto riesgo y la fueran a referir, ¿no? Entre otros elementos, las fui invitando, ¿no? Y por supuesto que ellas aceptaran participar en la investigación. Entonces, una vez que aceptaban, yo agendaba junto con ellas las consultas de seguimiento, obviamente de acuerdo con las citas del hospital, y yo me presentaba esos mismos días en esa misma área.
las acompañaba hasta que comenzaban a ser valoradas ya para ingreso a atención de trabajo de parto, que muchas veces eran varias consultas en urgencias, sobre todo por ser el primer embarazo y iban inmediatamente en las primeras contracciones y pues todavía no estaban en fase activa. Entonces aquí había como una ventana en donde iban y regresaban a sus casas y yo hacía eso mismo con ellas. Después ingresaba con ellas en la atención del trabajo de parto y el parto y posteriormente en sus primeros días, su primer día, ¿no?, de puerperio en el alojamiento conjunto. Y esto obviamente, bueno, se traduce a que así como iba siguiendo el proceso de atención, iba pasando entre las diferentes áreas del hospital. Los consultorios, la sala de espera, urgencias, el área de espera exterior, ¿no?, para entrar a urgencias, sala de labor, sala de expulsión, hospitalización, y obviamente hay un tiempo para cada cosa en el que podía interactuar con ellas. Entonces, realmente la estrategia metodológica se convirtió en una estrategia de acompañamiento, ¿no?, de diálogo continuo con las adolescentes y de dar seguimiento a todo su proceso y a todas las dificultades, incluso que enfrentaban fuera del hospital, ¿no?, como llegar a urgencias y no tener todavía un trabajo de parto en fase activa y tener que regresar a sus casas en la madrugada sin contar con medios de transporte y bueno, todas estas condiciones que quizá cuando estamos solo dentro de los servicios de salud pues no alcanzamos a ver con toda claridad. Con algunas de ellas incluso pude hacer el seguimiento hasta un año después, cuando así quisieron y fue posible por sus condiciones de vida o de residencia. Y por supuesto, bueno, tiene la investigación cualitativa, como toda investigación, tiene consideraciones éticas. En un principio, de hecho, no hay un código de ética específico para la investigación antropológica en México, pero sí los hay en otros países. Y los reglamentos que tenemos en México, como el reglamento en materia de investigación, pues no contemplan muchos de estos elementos cualitativos. Entonces, de entrada pudiera parecer que como es cualitativa y son entrevistas, pues a quién le va a hacer daño, ¿no? Sin embargo, sí se ha visto que tiene un daño potencial también a la salud mental y a cualquier intervención también que pudiera alterar el curso de la atención. Entonces, no necesariamente por ser cualitativa es de bajo riesgo o podemos anular el análisis de riesgos, ¿no?, y de límites, alcances en el proceso de investigación. Entonces, bueno, en primer lugar, el protocolo fue sometido a los comités de las autoridades correspondientes. También se plantearon los instrumentos de consentimiento informado, que en esta ocasión pues había una singularidad. Muchas de ellas son adolescentes. Entonces, el instrumento con el que contamos es el asentimiento informado, en donde dado que están recibiendo atención y ellas están siendo responsables en este marco institucional, ¿no?, de atención dentro del hospital, pues el instrumento fue de asentimiento y en algunos casos también el consentimiento de sus padres. Sin embargo, hablamos de un principio de autonomía progresiva de las adolescentes y hubo algunas de ellas que me pidieron pues no salir a solicitar la firma de sus padres por pues considerarlo también parte de su vida privada. Entonces aquí el acuerdo y la colaboración también con el hospital fue fundamental, resaltando que la interacción con ellas, sobre todo en las primeras fases, iba a ser acotada al proceso de atención. Y por supuesto, lo que hablábamos de la participación o no participación lleva a un proceso de diálogo y de negociación continua en campo e incluso a plantear la necesidad de acción en dado momento. Cuando en algunas ocasiones estuve acompañando a las adolescentes y algún residente, ¿no?, hizo algún comentario de falta de respeto, ¿no?, al adolescente, ¿no?, como burlarse, ¿no?, que no jugaste con muñecas o así gritaste cuando tuviste relaciones, pues uno tiene que decidir en el momento, ¿no?, como investigadora, si mantener esta neutralidad y quedarse callada o
cuestionar en ese momento un problema que también está afectando a pues la adolescente, ¿no? En mi caso, pues yo decidía casi siempre intervenir y además poder dialogar con el personal de salud sobre esas acciones en el momento, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no? De nada servía que yo al final registrara todas estas cosas en una tesis si nadie las iba a leer y ya la adolescente había sido cuestionada o ya se había tenido un maltrato o ya tendría una mala experiencia durante su proceso de atención. Entonces, afortunadamente con la estancia tan prolongada, tuve mucha apertura de diálogo por el personal de salud y incluso a veces me preguntaban, ¿no? Si notaban molestia de las adolescentes, me preguntaban por qué se había molestado, ¿no? Si habían dicho algo que no fuera adecuado. Entonces, realmente es un proceso de investigación que llegó a ser un acompañamiento muy cercano y a una posibilidad de estar problematizando de manera continua en conjunto qué es lo que pasa y qué es lo que puede mejorar la atención en esta situación. Y de los principales resultados que quiero ya presentar en estos últimos minutos de manera muy, muy sintética, pues es mostrarles un poco de este contexto, en dónde, qué y cómo, ¿no? Yo trabajé en el Hospital Materno Infantil de Magdalena Contreras, que como pueden ver está en una de las zonas marginales de la Ciudad de México dentro de sus límites territoriales, y gran parte de este territorio son asentamientos irregulares, ¿no? Que tomó parte de esta zona de reserva ecológica de los límites de la Ciudad de México y que es una de las delegaciones o de las demarcaciones territoriales menos menos urbanizadas, ¿no? En la ciudad, la mayoría de su territorio, como ven, se observa ahí en verde y tiene pues diversos asentamientos irregulares. También se caracteriza por una población que ha migrado de zonas rurales o del interior del país hacia la Ciudad de México en busca pues de opciones laborales y que bueno, por supuesto van pues habitando, pero también van conservando, ¿no? Sus recursos, sus costumbres, incluso sus tradiciones. Algunos de ellos hablantes de lengua indígena. De hecho, es después de Iztapalapa, es el segundo municipio con mayor población hablante de lengua indígena que habita en la Ciudad de México. Y también es el segundo con mayor número de embarazos en la adolescencia. Y esto pues nos lleva a ver que de toda la atención que realiza este hospital anual, el 30% de los procedimientos eran para mujeres entre 12 y 19 años, ¿no? Y la mitad de ellos pues son partos y cesáreas, es decir, nacimientos o atención de nacimientos, con menor proporción de otros procedimientos como atención de aborto. Y pues vamos a ver que además fue muy relevante que entre este grupo y el grupo de más de 20 años, realmente los procesos de atención eran muy similares, ¿no? No había un mayor número de cesáreas, no había un mayor número de complicaciones o de estancias intrahospitalarias, lo cual ya proponía pensar si el único interés de abordar este grupo de edad es el mayor riesgo obstétrico, ¿no? Porque no teníamos indicadores de un mayor riesgo obstétrico por sí mismo, pero sí teníamos una serie de determinantes sociales y de factores predisponentes que en última instancia modificaron el desenlace o los resultados obstétricos y perinatales, además de conocer desde las experiencias de las mujeres todos los elementos de vulnerabilidad o de violencia que viven y que se asocian al embarazo y que no necesariamente pasan o forman parte de la historia clínica. El segundo elemento, ¿no? De grandes, por sintetizar muchísimo los resultados, fue cómo ver este hospital, cómo problematizar, ¿no? Qué tan amigable, ¿no? Qué tan disponible, qué tan sensible es a estas diversas experiencias, pensando que es un espacio físico que obviamente nos es muy funcional, ¿no? Tenemos
áreas que son comunes, como la sala de espera, ¿no? Después tenemos el área de consulta externa, en donde tenemos un acceso, pues digamos, no tan restringido, ¿no? Hasta que llegamos al área de unidad tocoquirúrgica, en donde lo suponemos como un área estéril, donde las mujeres, incluso adolescentes, pues no pueden pasar acompañadas, tampoco a la consulta por lo general, ¿no? Y entonces vamos teniendo estos espacios que van de lo público a lo privado, ¿no? En donde, por supuesto, este espacio físico tiene también un orden social, ¿no? ¿Qué ropa tenemos que usar en cada lugar, ¿no? ¿Qué ropa puede usar la paciente? ¿Qué tan público es? ¿Qué tan privado es? ¿No? Y qué normas se siguen en cada uno de ellos. Aunque vamos a ver, ¿no? Desde la perspectiva pues crítica de la antropología, que las normas, el orden social no necesariamente es igual para todos, ¿no? Como ejemplo, pues en una sala de labor decimos, no, pues este es un área gris, ¿no? Y entonces no deberíamos poder entrar con alimentos y se necesitan botas y cubrebocas y gorro quirúrgico y pijama, ¿no? Y las adolescentes no pueden, o las personas, ¿no? Las mujeres que están en sala de labor no pueden ingerir alimentos ni pueden entrar con su ropa, pero pues luego vemos que están las mochilas, ¿no? De todos los internos y de todos los residentes haciendo fila ahí en la misma sala, ¿no? Con las chamarras, con los celulares, con todo lo que se pueda meter, y además pues vemos que el personal de salud sí está comiendo, ¿no? Ahí en el área, y no, la regla no aplica igual para las personas usuarias, ¿no? Entonces, estos órdenes sociales es lo que la antropología o lo que esta investigación busca observar, justamente para problematizar por qué funciona así, ¿no? ¿Por qué hay esta diferencia entre la norma explícita y lo que sucede realmente en la vida cotidiana de estos espacios, y preguntarse, ¿no? ¿Por qué, no? Y también si de ahí hay algo que pudiera cambiar para que este espacio generara una experiencia más satisfactoria entre tanto para las personas usuarias como para el personal de salud que labora en estas unidades. Y pues recordar que esta experiencia está mediada completamente por los sentidos, ¿no? Algo que a mí me pareció muy interesante en la investigación fue, por ejemplo, ver cómo si una mujer en trabajo de parto o un adolescente grita, pues genera mucha inquietud en el personal, y lo primero que hacemos es decirle, no grite, ¿no? Así gritó, ya cállese, ¿no? O sea, ¿por qué sancionamos tanto esta expresión de una sensación desconocida, ¿no? De este dolor o de estas necesidades que el cuerpo está expresando en un momento, pues, en donde existencialmente, ¿no? Está nuestra parte más instintiva, ¿no? Como seres humanos, y todo lo que un grito puede alertar, ¿no? En una sala de labor. Y escuchamos todos los ruidos y olores y sensaciones, ¿no? Que no necesariamente estamos viendo siempre, pero cuando uno lo ve como de manera externa, pues nos podemos empezar a dar cuenta de ¿qué experiencia nos genera el estar ahí, ¿no? ¿Cómo se siente una sala de labor cuando todo está tranquilo y todos los partos van muy bien, ¿no? O cómo se siente cuando hay una emergencia o una complicación, ¿no? Incluso la experiencia del espacio es diferente, ¿no? Uno escuchaba a los estudiantes decir, no, cuando estamos con esta doctora todo es muy armónico, todo fluye perfecto, pero llega tal doctor y se complica, ¿no? Y entonces todos estos son testimonios que hacen que nos hagamos más preguntas y que surjan más diálogos en esta investigación cualitativa, ¿no? Después hay que separar el chisme, ¿no? De aquellas cosas que son relevantes para desmenuzar y para poder profundizar en el problema y en la experiencia de las mujeres, que es lo que interesa. Ahora, ¿con quiénes trabajé? ¿No? Siempre llamamos, ¿no? La investigación cuantitativa tiende a llamar sujetos de investigación, ¿no? En la investigación cualitativa hemos pues pasado estos temas de que la persona es externa, ¿no? Y hablamos cada vez más de colaboradores etnográficos, ¿no? O de participantes, ¿no? Porque están participando con nosotros y están realmente colaborando en nuestra investigación. No podríamos estar haciendo nada si no tuviéramos no solo su consentimiento, sino también este diálogo
y esta disposición, en mi caso, pues a permitirme acompañarles, pero incluso ellos me llamaban cuando ya iban a ir al hospital, ¿no? A urgencias, por ejemplo, cuando empezaban con trabajo de parto. Si no hubiera habido esa colaboración, pues yo no hubiera podido seguramente dar este seguimiento como pude hacerlo a lo largo de todo, pues de todo el proceso de atención. Y bueno, al final, con las participantes que aceptaron y con ir pues captando e invitando a mujeres con diferentes criterios, la idea era poder tener el mayor rango de edad y diferentes edades posibles. En el periodo que yo estuve, la más chica fue de 12 años y el pues límite de la definición de adolescencia, ¿no? Con 19 años. Era importante para mí también conocer la edad del progenitor, pues aquí tenemos todos estos elementos de vulnerabilidad, de violencia, su nivel de escolaridad, ¿no? Resaltando que frecuentemente asociamos el embarazo en adolescentes con deserción escolar, pero muchas de ellas ya habían abandonado los estudios antes de estar embarazadas, y el estado, bueno, civil, que como uniones, más bien el casarse, ¿no? Está... ya no es autorizado en México, en las leyes de México. Sin embargo, pues la única casada ya tenía 18 años y las demás pues sí vivían en unión libre, eran uniones tempranas, a pesar de no ser pues un matrimonio como tal. Y también, bueno, de ellas algunas no pude seguirlas porque fueron derivadas. Por ejemplo, Alicia, de 12 años, tuvo complicaciones y necesitó de un tercer nivel, y algunas de ellas también decidieron cambiar de hospital en algún momento. Y bueno, esos fueron factores que al final pues determinaban el poder dar continuidad a este proceso de atención. La mayoría fueron resultados obstétricos pues normales, ¿no? Sin ninguna complicación para ellas o para el recién nacido, salvo pues sobre todo algunas de menor edad, ¿no? Y finalmente, otro de los resultados importantes es poder analizar o sistematizar todas estas narrativas y experiencias que parten de un testimonio de las mujeres, por ejemplo, este que pueden ver en pantalla de una de las adolescentes, ¿no? En donde ella misma analiza las razones o su contexto y la vivencia del embarazo, ¿no? Ella decía, bueno, es que siento que viví muchas cosas muy rápido. Creo que porque no tuve mamá y papá como los demás. Sí estaba conmigo mi papá, pero si tenía que hacer más cosas, se iba. Y todo fue muy rápido, o sea, tener novios, en la secundaria el embarazo, y al principio creo que no le di tanta importancia. Iba a la consulta y hacía lo que decían, el ácido fólico y todo eso, pero como que no sentía nada en el cuerpo. Más bien cuando se empezó a mover, creo que ahí empecé a sentir cariño por ella. Cuando sentí los primeros movimientos fue cuando ya sentí que tenía que cuidarla y cuidarme a mí. Entonces, por supuesto, esto no va a formar parte de la historia clínica, pero justamente la propuesta es poder tener estos testimonios que van más allá del ámbito médico para profundizar en la experiencia, en cómo a veces no nos explicamos, ¿no? Pero ¿por qué no se cuida? ¿No? ¿Qué pasa si pensamos que ni siquiera tenemos, o sea, que ella ni siquiera tenía una conciencia de estar embarazada, ¿no? Fue hasta que lo percibió como algo real, como que se movió, y entonces ya entendió por qué todas esas acciones de cuidado tenían que tener lugar. Y en estas narrativas, al final, hay cosas comunes que podemos encontrar, ¿no? Y que podemos ir analizando los diferentes entornos de la vida. En cuanto, por ejemplo, a su trayectoria sexual y reproductiva, cómo fue el embarazo, cómo está haciendo la crianza, cómo inició su vida sexual activa, si había situaciones de violencia o posible violencia o no, ¿no? Su entorno social y familiar, como casos de violencia intrafamiliar y abandono, la separación del núcleo familiar, como en este caso que a ella abandona recién nacida a su mamá, las rupturas familiares o el que el adolescente pase a estar unida y a vivir en la familia de la pareja. Y su entorno pues educativo laboral, ¿no? Muchas de ellas o la mayoría
realizan trabajo doméstico, ¿no? Desde muy pequeñas, cuidando a otras personas de su casa, lo que conlleva también frecuentemente al abandono escolar incluso antes del embarazo, y a incorporarse también a trabajo remunerado, lo cual pues son elementos que junto con el embarazo y el resto de los elementos pues también pueden limitar su proyecto educativo a futuro. Sin embargo, hay adolescentes que tienen mejores redes y a pesar de suspender la educación durante el embarazo, tienen el proyecto de retornar y de continuar con su formación. Y bueno, ¿qué pasa con esta investigación? ¿No? Primero, ¿en qué se aplica? Pues profundizar justamente en esta comprensión local y subjetiva de un problema que las estadísticas o la epidemiología o la salud pública nos está diciendo que es relevante. Por otra parte, también permite hacer intervenciones in situ, ¿no? Hay cosas que van sucediendo en el momento como sesiones de diálogo, capacitaciones, ¿no? Cuando yo estaba ahí, pues generó mucha duda qué estrategias de mejora se podían hacer, y yo hablaba del acompañamiento, ¿no? Por personal, de los clubes de embarazo, de las redes de apoyo que podían hacerse dentro del hospital, de mejorar el trato, y bueno, pues junto con una ginecobstetra del hospital, se hizo esta plática con un grupo que ella invitó y bueno, tratamos de conformar esta sesión que en parte atendía a las cosas que ella y yo habíamos dialogado durante mi trabajo de campo, ¿no? No necesariamente se tiene que terminar y esperar a escribir la tesis, que uno se tarda en mucho para poder hacer acciones o proponer intervenciones como parte de este mismo proceso. Y bueno, una vez analizado y pues realizado esta investigación, también permite emitir recomendaciones en diferentes niveles, ¿no? Tanto directamente en el hospital como ver las necesidades en materia de normatividad, de política pública y todos estos elementos de mejora continua en la relación médico-paciente, en la calidad o en los procesos organizacionales que puedan atender justo esta comprensión más compleja de la experiencia de las personas usuarias de los servicios de salud, pero también las experiencias del personal de salud, que también, por supuesto, hay saturación, hay un desgaste, hay conflictos laborales, conflictos interpersonales, que claro que van a tener que ver en la atención y no siempre los reconocemos como personal de salud. Entonces, pues a manera de conclusión, ¿no? Este tipo de investigación, desde mi perspectiva, ¿no? Se trata de un encuentro, ¿no? De un enfoque interdisciplinario que no solamente plantea un encuentro entre teorías, métodos, pero también de lenguajes, ¿no? Hay una extraña dentro del hospital y eso genera muchísimos cambios, muchísimos cuestionamientos, a veces hasta del propio personal, ¿no? En donde uno funciona o uno en este tipo de investigación etnográfica y estos diálogos, pues también funciona como un espejo y las personas o los colaboradores también son un espejo para uno como investigador, ¿no? Se cuestiona los prejuicios que uno tenía, las prenociones sobre un sistema de salud, ¿no? Y entonces empezamos a encontrar razones y condiciones más profundas que al final afectan e inciden en la vivencia de estas problemáticas y de la atención. La interdisciplina, ¿no? Creo que hay que decirlo, no se da de manera espontánea. Requiere, ¿no? En principio de la apertura y del diálogo continuo, porque si hablamos diferentes lenguajes no va a ser tan fácil entendernos en un primer momento, ¿no? Así que requiere de una voluntad y no porque alguien ponga un antropólogo en un hospital va a cambiar toda la dinámica, ¿no? O sea, la propuesta no va por ahí, sino en una persona sin ninguna formación en otra disciplina puede tener esta voluntad o esta perspectiva de poder dialogar de manera mucho más articulada, y esto requiere justamente de una horizontalidad y de un cuestionamiento de estas diferencias jerarquizadas. Y creo que eso es muy interesante en este seminario porque habitualmente en medicina o en las ciencias de la salud, pues
siempre pensamos que si no tiene significancia estadística, pues no es válido. Y eso puede ser cierto, pero establece una jerarquía y no quita que hay otros métodos para otras funciones y para otras necesidades y que pueden ser igualmente útiles en lo complejo que son las problemáticas que enfrenta, pues yo diría, tanto la medicina como práctica individual, pero también los sistemas de salud en un país como el nuestro y en un territorio como el nuestro. Entonces, creo que ese pues sería el mensaje, ¿no?, de esta integralidad o de esta visión de apertura a conocer otras metodologías, otros fuentes de información y de generación del saber. Y pues ahí esta frase con la que concluyo de el historiador Luis Queré, que dice que no hay verdadero conocimiento de un fenómeno si este no es parte de un saber compartido. Y pues todos los colaboradores etnográficos, las personas que participan, aun cuando sean niñas, adolescentes, tienen una parte de este saber que nos permite ampliar nuestro enfoque de un fenómeno determinado o de una problemática. Muchas gracias. Por mi parte es cuanto y adelante con cualquier pregunta. Sí, muchas gracias, doctora Bianca Vargas. Pues primero que nada comentarte que realmente nos complace mucho escucharte y justamente por la cuestión de que pues tú eres médica, tu formación fue en medicina, pero pues también tuviste este interés por estudiar la antropología en salud y pues el hecho de que nos presentes hoy tu investigación pues habla también de que pues el personal de salud también pueda ampliar estas perspectivas en la investigación, como mencionabas, no solo lo cuantitativo, sino también abrirse a otras posibilidades como es la metodología cualitativa. También mencionaste pues que existen otros enfoques como las metodologías mixtas, los métodos mixtos, que en su momento también vamos a abrir un módulo para presentar estudios específicos, pero pues la posibilidad que tenemos en este espacio y en este seminario es para que el personal de salud se interese por estos temas, por estas perspectivas y porque puedan realizar investigación en sus unidades y en sus hospitales. Bien, voy a dar mención a algunos comentarios que ya nos estuvieron haciendo llegar desde Facebook. También pues les recordamos a todas las personas que pueden realizar preguntas y comentarios. Aquí en la videoconferencia, si alguno de ustedes tiene interés en que le activemos su micro, lo vamos a hacer. Bien, Rosendo, ya vimos levantar tu mano, pero antes me gustaría comentar lo que ya está en Facebook y ahorita te cedo la palabra. Bien, doctora Bianca, pues solamente también comentar que nos estuvieron siguiendo desde diferentes partes de la República Mexicana, del Centro de Salud Villa de Álvarez Tradicional en Colima, también desde Tamaulipas, saludos desde Pátzcuaro, Mayra Ayala, quien estuvo muy activa y muy atenta a esta sesión. También nos saludan desde Tehuacán, Mazatlán, el Hospital General de Mazatlán, también la UMAE número 21, saludos desde Puebla, también desde el Hospital General de la Huasteca, en Hidalgo, en Tihuatlán, Veracruz, en Tulancingo, Hospital General de Tulancingo. Y bueno, voy a comentar primero lo de Mayra Ayala. Ella nos estuvo diciendo que siempre es importante ir al territorio en lugar de estar en el escritorio. También qué bueno que se den este tipo de temas por la cuestión de la violencia obstétrica. Y ella hace dos comentarios y preguntas. Ella dice, ¿cómo me aconsejaría hablar con los compañeros acerca de estos comentarios justo de violencia obstétrica? Ya que para ellos esto ya está normalizado. Y después pregunta, ¿qué opina acerca de la importancia de que una persona mayor acompañe a una adolescente? Cuando pues ellas deben de tener derecho a su privacidad y pues sigue comentando que cree que la violencia ya está tan normalizada que los compañeros o el personal de salud no se dan cuenta de qué tipo de violencia se vive. Entonces, Bianca, si quieres, esperamos a este comentario y ya después sigo con los otros, si te parece. Sí, para que no se me olvide responder.
Con respecto a los comentarios, hay un artículo muy interesante que empieza, que dice que la satisfacción de los servicios empieza por el lenguaje y justamente pone ejemplos de cómo esta violencia es tan difícil de ver explícitamente porque estamos muy acostumbrados a ver comentarios, bueno, no solamente ofensivos, sino también como planteando esta insuficiencia de las mujeres, ¿no? De quienes sí pueden reproducirse o quienes no, ¿no? A quién le hacemos estos comentarios y siempre hay esta idea de insuficiente, de falla, ¿no? De poner pues estos esta como culpabilización, ¿no? De ¿y por qué te embarazaste? ¿No? Obviamente es algo que a lo mejor no se concibe como violento, ¿no? Pero es un cuestionamiento a algo que ni siquiera sabemos si su embarazo fue elegido, si tiene una unión forzada, si no pudo tener acceso a una interrupción, y entonces este cuestionamiento destapa muchísimas cosas. Yo creo que a veces estas reflexiones ayudan. Lo que a mí me funcionó creo que más fue igual, no hacerlo enfrente de las pacientes, pero sí en el momento en que están haciendo el comentario, porque algo que pasa es que pues uno no necesariamente siempre es consciente de lo que dice, entonces intervenir en el momento a mí me parece fundamental y hay diferentes formas, unas menos confrontativas que otras, pero por ejemplo desde el hecho de decirle a la paciente, ¿no? No tienes que contestar, ¿no? Cuando pues a mí era una que me funcionaba porque la pregunta era constante. ¿Y tú por qué te embarazaste ahorita? Y yo le decía, no tienes que contestar, ¿no? No te está preguntando realmente. Y eso las tranquilizaba mucho. Y ya después, aparte, le decía al doctor, no tiene por qué preguntarle o realmente va a poner atención a que ella le pueda dar toda la respuesta, porque seguro se va a tardar mucho, ¿no? O sea, en poder realmente explicar todos sus factores y condiciones de vida, ¿no? Pero no es una pregunta clínica, no es una pregunta relevante, es un cuestionamiento y es un juicio, ¿no? Entonces, a veces hay que explicar una simple frase, podemos necesitar una hoja para explicarla, ¿no? Y demanda un poco de paciencia, yo creo, pero también de poder intervenir en el momento, si es que estamos siendo testigos, y de manera respetuosa, de manera constructiva, ¿no? Pero sí es posible, ¿no? O sobre todo los internos, residentes, que es personal en formación, pues ahí también hay un poco más de oportunidad, ¿no? De poder explicar y de decir, esos comentarios no son necesarios, ¿no? Y sobre todo respaldar a las personas usuarias. Creo que a veces queremos confrontar a quien lo hace, pero creo que también puede ser una buena estrategia, una buena herramienta, darle apoyo a la mujer, ¿no? En este contexto sin confrontar al personal. Y sobre el acompañamiento, bueno, yo creo que todas las mujeres, adolescentes o personas en el embarazo, parto, posparto deberían tener la opción de poder estar acompañadas por la persona que ellas elijan, si así lo eligen, ¿no? Porque luego resulta en una imposición y justamente por cuestión de privacidad, de que a veces los progenitores son quienes han violentado a las mujeres o adolescentes o la misma familia, hay veces que el hospital es un espacio seguro para algunas mujeres, más en este proceso, entonces no debería ser una imposición, pero sí una opción y de que sea la persona que sea de su confianza, ¿no? Sí, muchas gracias. También Teresita Flores Domínguez nos dice, ¿qué nos puede compartir de su investigación, de lo que obtuvo del personal de salud, enfermeras, trabajo social, médicos y directivos? Sí, ver, en los primeros diálogos, generalmente nos decían, bueno, el personal de salud tendría que decir, bueno, es que son de riesgo, ¿no? Pero no tanto riesgo médico. Creo que las principales impresiones del personal en ginecobstetricia decían, no, el problema es que son rebeldes, desobedientes, se drogan, abusan del alcohol, ¿no? Y tenían esta perspectiva, ¿no? Como de criminalizar incluso estas conductas, ¿no?
y culpar mucho a los padres y al sistema educativo, con que si es que ¿por qué a nosotros como personal de salud nos dicen que el embarazo en las adolescentes es un problema? O sea, es un problema, pero porque no van a la escuela, porque sus papás no les dedican tiempo, ¿no? Y ahí era muy interesante porque salían muchas perspectivas de género, ¿no? O sea, había muchos, sobre todo personal de salud, hombres, que decían, es que si las mujeres se quedaran a cuidar a sus hijos en lugar de trabajar, ellas no se hubieran embarazado, ¿no? Y entonces aquí creo que pues es justamente esta violencia sistemática o prejuicio y perspectiva de género que sí es como mucho más grave, ¿no? Porque ¿qué mujer se puede quedar a trabajar, ¿no? En un contexto económico como el actual, ¿no? Es cada vez más raro, ¿no? Y no hay la corresponsabilidad de los hombres, ¿no? Entonces sí había mucho cuestión de género que permeaba como más allá. También el personal de enfermería, pues sí les decía así como que es que no jugaste con muñecas, ahora vas a tener un muñeco de verdad y cómo lo vas a cuidar, ¿no? Y de fondo creo que sí había una preocupación de decir, oye, eres una niña de 14 años, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a cuidar? Pero a veces el tono en el que lo decimos, pues era muy angustiante para las adolescentes. Y cuando yo les preguntaba, oye, ¿y te da miedo, no? ¿Te da miedo cuidar a tu bebé? Muchas de ellas me decían, no, ¿por qué? Si yo he cuidado a todos mis primos, a mis hermanitos, yo los vestía, yo los bañaba, pues ahora este que es mío, pues no, ¿por qué me va a dar miedo, no? Y lo hacían con muchísima naturalidad. Entonces, son estos contextos familiares justamente que no vemos y que por supuesto es todo menos normal, ¿no? Pero hay que entender qué las llevó a sentirse de esa manera, porque lo que les pasaba a ellas es que muchos de los comentarios del personal, la verdad es que no les hacían sentido. O sea, me decían, no entiendo por qué me dice eso. Así, o sea, esa era como su perspectiva, ¿no? Y lo fuimos trabajando y al final en entrevistas ya más semiestructuradas o ya donde hicimos como una recapitulación de todo el proceso, pues sí había esta visión como de que es un riesgo, que es una responsabilidad compartida entre salud, educación, el cuidado familiar y las redes de apoyo, y que el riesgo era mucho más por estos factores que por la condición biológica. Gracias. Ahora sí vamos a activar el micro para Rosendo y posteriormente para Mónica. Adelante, Rosendo. Buenas tardes, es un gusto volver a escucharnos. Para rápidamente a lo que comentaba, cómo es que los mismos compañeros nos volvemos jueces de algunas situaciones, dado que el tratar de analizar este tipo de contextos desde una visión emocional, como lo hace el marketing, aniquila el pensamiento crítico y genera culpas individualizadas y no pensar, como bien lo comentaba, esa precarización que obliga a la madre a hacer mano de obra también barata. Eso para poder conceptualizar lo que comentaba hace un momento. Y de manera general, la sexualidad es algo maravilloso, es uno de los grandes arcanos de la humanidad. Se ha planteado desde diferentes áreas, desde la alquimia, desde el ocultismo, desde las mismas religiones y la ciencia en esa separación de la parte espiritual y lo científico, lamentablemente se tergiversó muchas de estas situaciones, generando muchas de estas conductas. Pensar que gracias a esa sexualidad y que surge del amor, existimos gran parte, todos nosotros y gran parte de la vida en este mundo, pues le daría otra visión a esos embarazos de adolescentes, etcétera. Ese amor y que a través de esa unión del electromagnetismo que se genera, la energía eléctrica del varón, el magnetismo de la parte del eterno femenino, y que no solamente es capaz de crear una vida humana, de ser co-creadores de esa vida humana, también ser co-creadores de una realidad, puesto que esa energía sexual es capaz de transmutarse a otros niveles más elevados de conciencia y de acciones para nuestro crecimiento personal. Si viésemos en este tipo de educación con nuestros hijos sería muy diferente. Por un lado tenemos la baja tasa de natalidad a nivel mundial. Estamos teniendo una gran población de pacientes de edades, incluso ya de la tercera edad, pero con una muy baja disminución de la tasa de natalidad a nivel mundial. Y esto es muy importante para el crecimiento, y no me gusta hablar del crecimiento económico, pero sí para cualquier país la demografía sí es muy importante. Sin embargo,
también a la par de esa baja tasa de natalidad estamos teniendo un crecimiento en el embarazo a nivel de la adolescencia. ¿Qué está pasando en la adolescencia? Tenemos una suprasexualidad en todos los niveles, en televisión, en las películas, en las novelas, en la misma música, conceptos como reggaetón, y disculpen la expresión, pero así le llaman los jóvenes, el perreo, y situaciones tan infrasexuales como estas, pues lamentablemente generan una válvula de escape en los jóvenes y terminar con esa situación. La OMS, he escuchado por múltiples pláticas aquí y lo que he leído, que una de las salidas de la OMS ha sido pues simplemente incrementar la planificación familiar. Ya hemos tenido esos niveles de planificación familiar desde hace muchos años, con las metas que se nos imponían. Incluso presidentes como Perú, en Japón, en Canadá, han pedido disculpas porque se atrevieron a esterilizar a, sobre todo, indígenas. Se abocaron mucho a las personas indígenas, puesto que era un peligro ese crecimiento demográfico para este sistema. Sin embargo, yo aquí puntualizaría el hecho de poder reeducar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras infancias en esta forma del amor. Existe un tiempo para la sexualidad, existe un tiempo para la educación, existe un tiempo para todo, y este concepto sagrado de la sexualidad, claro, también con lo científico, y que es una forma de crecer entre ambos, entre pareja. Y en lugar de que la sexualidad se le haya utilizado de manera infrasexual y también se le sublime como una forma también de esa energía sexual, utilizarla como forma esclavizante para que el trabajador tenga esa válvula de escape para continuar siguiendo esclavizándose. Entonces, transformar esa visión de la sexualidad ayudaría, yo considero, mucho en esa reeducación que tendríamos que darle a nuestros adolescentes y a nosotros mismos, y tener otra respuesta entre nuestros pacientes embarazados adolescentes embarazados a temprana edad, pero también para poder no solamente como única salida el seguir con la esterilización o la planificación familiar que promueve la OMS como única salida, que estaríamos haciendo lo mismo que hace mucho tiempo, parchando y sin ir al fondo del verdadero problema. Pues agradezco el espacio y más pláticas como esta. Es cuanto. Muchas gracias, Rosendo. Doctora Bianca, no sé si hay algún comentario o le cedo la palabra a la otra persona. Pues no, quizá nada más decir que lo importante es cuando hablamos de un inicio de la vida sexual intencional, no forzado, sin coerción, ¿no? Y así como lo mismo para un embarazo, ¿no? Que tiene que ser en estas condiciones, ¿no? De seguridad, de respeto, pero bueno, alguna vez escuché a una doctora decir la sexualidad o el embarazo, la sexualidad es lo menos responsable que hay, ¿no? Porque está todo el deseo, las emociones, toda esta cuestión. Sin embargo, las herramientas que tengamos antes, ¿no? Y el poder hacerlo en entornos libres de violencia, pues creo que es lo que le da este contexto satisfactorio, intencional, y la posibilidad de decidir, ¿no? Que esta posibilidad pues tiene que ver con la madurez o el desarrollo individual que cada adolescente tiene en una diferente época, y no podemos acotarlo a la edad, incluso en la vida adulta, y de las alternativas reales de decidir. Desafortunadamente también tenemos contextos de mucha violencia en donde no necesariamente justo las personas o las adolescentes están decidiendo sobre estos elementos fundamentales de su trayectoria de vida. Muchas gracias por el comentario. Muchas gracias. Y ahora sí, Mónica Castillo, ¿ya tienes activo tu micro? Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, felicitar a la ponente. Se me hizo un estudio muy interesante. Yo soy socióloga de formación y trabajo en un hospital. Justamente este tipo de investigaciones son las que siento que hacen falta. ¿De qué manera se puede armar una estrategia para que en los centros hospitalarios, ya en las universidades donde forman profesionales de la salud, se puede incentivar la investigación cualitativa? Porque tenemos aquí, pues, todos los residentes que se quieren titular deben hacerlo mediante tesis, ¿no? Y todo es mediante estudios cuantitativos y de clínica, 100%. Entonces, este estudio nos deja ver
lo enriquecedor que puede ser meter lo cualitativo, lo antropológico, lo sociológico en una investigación clínica y cómo puede abarcar más allá y generar, pues justo eso, ¿no? Nuevo conocimiento. ¿De qué manera se podría aterrizar una nueva reestructura de la metodología en las ciencias de la salud? Y la siguiente pregunta es más una duda metodológica. Yo estoy justo, hace un tiempo realizamos aquí en el hospital un estudio de historias de vida en médicos residentes. Y la hipótesis se supone que era hipótesis nula, porque no había como tal, ¿no? No sabemos qué vamos a descubrir. Pero un revisor me hizo un comentario que tiene que ser un supuesto hipotético. No sé si este concepto realmente pueda encajar en una investigación de este tipo. Son entrevistas semiestructuradas a médicos residentes durante la pandemia. Sería todo, gracias. Y creo que la primera, cuando empecé la investigación, me invitaron al coloquio de residentes de investigación, ¿no? En donde presentaban las tesis. Y yo era la única que estaba presentando algo cualitativo y que no era residente, pero además veía la retroalimentación de ese coloquio y la verdad es que se los acababan metodológicamente. Y yo decía, es que tenemos aquí dos confusiones, ¿no? Una, o sea, que la medicina en su carácter de ciencia necesariamente conozca el método científico y lo pueda llevar a la investigación, o sea, estadística, no necesariamente estamos formados en nivel licenciatura para hacer investigación, ¿no? Vemos estadística, epidemiología, pero está más orientada a la interpretación. Entonces, creo que no necesariamente se llega a la residencia justo con todas las bases metodológicas, ni siquiera para lo cuantitativo. Entonces, hay como dar por hecho que saber medicina es saber epidemiología y estadística, y yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Tenemos bases, pero no las suficientes, ¿no? Entonces, sí creo que esto se ha dado por hecho, así como se ha dado por hecho que como los médicos tenemos que enseñar, ¿no? A las generaciones que vienen, y entonces se asume que somos docentes, y no necesariamente somos docentes, ¿no? Entonces, bueno, creo que son atribuciones que la medicina ha adquirido históricamente, ¿no? Pues no sé, tal vez por la permanencia o la duración de su formación y el que sea teórico-práctica, el entorno clínico, el currículum implícito. Entonces, bueno, sí creo, yo creo que había que matizar primero, ¿no? Que de hecho ya algunas universidades plantean egresar con el título, ¿no? de licenciatura y con la maestría en ciencias, pero eso sí es otro enfoque distinto. Yo también coincido en que habría que replantear las tesis de los residentes. Conozco pocos casos en donde se han planteado hacer cosas de violencia de género y son muy cuestionados, ¿no? Porque no van a encontrar una muestra estadísticamente significativa, ¿no? Residentes de ginecobstetricia que tienen estas propuestas y que no se las aceptan justamente por este paradigma. El cómo cambiarlo es una buena pregunta. Creo que me voy a poner no sé si sea tema de una siguiente investigación, pero sí, creo que está muy interesante para poderla investigar, digo, a nivel de las formaciones que al final avalan a los residentes, porque me parece que no son las instancias hospitalarias, ¿no? Sino los profesores de las instituciones educativas. Entonces creo que sí valdría la pena plantearlo, y pues la apertura en los hospitales. Creo que el que esté ¿no? O sea, personas formadas en sociología, etcétera, dentro pueden, o antropología, pueden ir moviendo, ¿no? Como estas perspectivas, ponerlo en las sesiones clínicas también, ¿no? Como que generar la necesidad y generar la inquietud en los residentes o en los estudiantes de medicina, pues creo que es interesante, y plantear estos estudios, pues sí, posicionarlos también como parte de las sesiones. Y bueno, metodológicamente yo he visto varias posturas. Hay quien sí le gusta plantear hacer una hipótesis en la metodología cualitativa. Yo particularmente creo que uno hace preguntas analíticas y me gusta más ese esquema, ¿no? El cómo tales factores influirían en esto y producirían
esto o lo otro, ¿no? Más que hipótesis o hipótesis nula, porque ciertamente planteamos un método más inductivo, ¿no? Y partir de una hipótesis cuando tienes todas estas variables, a mí me parece que acota el esquema, ¿no? A veces, pues, sí se puede tener una posible respuesta, pero en mi perspectiva lo que acabamos diciendo con estas investigaciones desde sociología o antropología es que hay una diversidad de factores socioculturales, económicos y políticos que inciden en el problema X, ¿no? Entonces yo creo que eso dista mucho de ser una hipótesis, ¿no? Me gusta mucho más solucionarla con preguntas analíticas o con árboles o sistemas de relaciones conceptuales. Entonces, espero que ayude. Sí, muchas gracias, doctora Bianca. Pues ya estamos justo a 3 minutitos de concluir. Nos queda más que agradecer, como siempre, la colaboración, la participación y, por supuesto, seguir colaborando en el futuro, ya que, como dice Mónica Castillo, pues realmente nos interesa mucho promover este tipo de enfoques. Lo hicimos o empezamos a hacerlo en INSABI, ahorita pues estamos en transición institucional. Sin embargo, justo este tipo de espacios también vamos a seguir manteniéndolos y en su momento pues ya con estrategias mucho más específicas que les haremos llegar. Por lo pronto, pues solo decir también para Mónica, porque fue justo uno de sus inquietudes, que este es el Seminario Permanente de Investigación en Salud. Es solo un seminario de 11 seminarios que pertenecen a CIESABI, que es el Sistema Educativo de Salud para el Bienestar. Si aún no estás registrada, Mónica, estoy poniendo la palabra CIESABI en el chat. Tú puedes poner esa palabra en el buscador y te lleva directamente a tu registro, que es único. Posteriormente, ya que tengas una cuenta, tú entras con tu usuario y contraseña y identificas este seminario o los que te interesen, y cada seminario tiene diferentes sesiones. Así es que estas sesiones ya están grabadas, ya hemos tenido 15 sesiones previas, así es que todas están grabadas. También, si no pudieron verlo en tiempo real, se quedan grabadas en Facebook y desde nuestra plataforma educativa pueden hacer la evaluación para que al aprobarla se les genere su constancia de manera automática. La evaluación de esta sesión estará disponible en el transcurso del día, así es que pueden consultarla. Y pues bueno, agradecer, doctora Bianca, y a todos nuestros participantes y asistentes por seguirnos en un horario y día no habitual, pero les esperamos el próximo lunes de 11 a 1 de la tarde con una tercera sesión justo de investigación cualitativa. Gracias a todas y a todos y que tengan buena tarde. Muchas gracias. Muy buena tarde a todos y todas.